¿Qué nos va a abordar el día de hoy? Bueno, yo mientras hablaban de todo esto me acordaba de Enrique Santos Discépolo, Cambalache. Qué tango ese, Que tenía que ser la canción nacional, Que ha adelantado los tiempos. Para todas las épocas, en la década del 20 lo hizo. Mirá cómo lleva la gente, mirá. Y me acordaba porque la letra en una parte, de ya que es larguísima, hasta sería bueno leerla después si querés, pero... Cambalache, sí. Sí. En una parte dice siglo XX Cambalache, sería 21 también, ¿no? Problemático y febril, el que no llora no mama, el que no afana es un gil. La verdad que nos cae tan bien. Y en otra parte dice, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Ahora, ¿eso de dónde sale? No es que un tipo pasó por la vidriera y vio una Biblia, vio un calefón y un sable. La gente generalmente lo asocia a eso, pero en realidad es como una metáfora, porque en la época que él escribió el tango, recién empezaban a... Antes se usaba la letrina, incluso le decían vacinilla, ¿viste? O pelela, no sé, y se empezaron a usar los baños, pero había poco... El excusado que le decía. Claro, y había poco papel higiénico, o era muy caro. Entonces la gente usaba cualquier cosa, un diario, en fin, lo que sea. Usaban también, por ejemplo, buscaban ¿viste el papel de envolver fruta, que es más blandito? De la manzana, sí. Sí, blandito, sedoso. Y en esa época, además, había una asociación que se llamaba Sociedad Bíblica, que era unos religiosos protestantes, que repartían gratuitamente Biblias, precisamente con las hojas que se llaman papel Biblia, porque es un papel finito, como las Biblias tienen muchas páginas, tienen un papel finito y sedoso. Entonces, la gente, sin ser protestante, incluso sin ser católico ni nada, iba, porque la repartían hasta en las plazas públicas, regalaban, entonces iban a buscar y después, con un alambre hecho un gancho en el baño, al lado del calefón, hacían un gancho que le decían el sable, y le perforaban la tapa de la Biblia y la colgaban ahí, entonces le iban deshojando la Biblia. Por eso dice, en un sable sin remaches ve llorar la Biblia junto al calefón. Y de ahí se extraída la frase de ahí del tango de Discépolo. Ahí está lo que significa. Claro. El verso. Es una metáfora, claro. Después hay otra cosa. De las palabras. Otra cosa curiosa es el tema de por ejemplo, la palabra el tano. ¿Por qué le dicen el tano? Porque decían, soy napolitano, entonces después a todos los italianos le decían tano. El Martín Fierro hace unas estrofas que dice que iba llegando al Fortín y había de guardia un italiano. Entonces, claro, no hablaba bien el tipo, entonces cuando le dio la voz de alto hubo como una confusión de palabras, que incluso después el Tano le tiró unos tiros, dice, me pegó un chumbo medio cerca, y José Hernández lo dice así: era un gringo tan bozal que nada se le entendía, quién sabe de dónde sería, tal vez no fuera cristiano, pues lo único que decía es que era papolitano. Dice, estaba de centinela y por causa del peludo verme más claro no pudo, y esa fue la culpa toda, el bruto se asustó al ñudo y fui el pavo de la boda. Cuando me vido acercar, ¿quién víbore? Gritó. ¿Qué víboras? Dije yo. Ah, garto, me pegó el grito, y yo dije despacito, más lagarto serás vos. Entonces, de eso me acordaba, y a los tanos hablaban en cocoliche. Ahora, ¿de dónde sale la palabra cocoliche? Tiene su historia también. Había un tipo que se llamaba Antonio Cocoliccio, que fue un inmigrante que llegó acá al puerto de Buenos Aires, y bueno, medio ignorante, no sabía hablar, consiguió un puesto de lo que pudiera, consiguió un puesto
en un circo que había de unos hermanos José Jerónimo Podestá, que un circo que fue muy famoso. Sí, famoso. Circo criollo. El circo de los hermanos Podestá. Claro, y este era personal de limpieza, después ayudaba a armar las cosas, era un empleado raso, digamos, ¿no? Y claro, hablaba, se hacía entender como podía, mitad en Italia, como todos los inmigrantes de esa época. Hasta que un día el cómico Celestino Petrai le llamó la atención, que lo vio como un tipo pintoresco, entonces en una obra de teatro hizo como un personaje, y el empleado se llamaba Antonio Cucolicho, era el verdadero apellido, pero Petrai dijo, cuando entró, dice: me llamo Francisco Cocoliche, e sono creolo hasta la huesa de la taba e la canilla de lo caracuse. Como que era. Entonces se hizo tan conocido que nació un personaje que le decían Cocoliche, y de ahí quedó la palabra que hablan Cocoliche, hablan mitad italiano, mitad castellano. Bueno. Parecido a los, viste que en Paraguay también pasa lo mismo, te hablan mitad en guaraní y mitad en español. Mitad en español, por ejemplo, y además te tutean, viste, porque yo estuve trabajando en Iguazú y tenía un capataz que era paraguayo, muy bueno. No te metas con los paraguayos, mirá que te están mirando Sí, fijo. Están mirando con cara de menso. Y le decía: escúchame, che ingeniero. Claro, che es mi ingeniero, tipo con respeto. Che ingeniero, me decía, mi ingeniero. Vos sabés que, hablando de esto del tema de los idiomas, yo me reía porque una vez yo era viajante de comercio y paso por una vidriera y decía: veía aquí precio. Veía, así que como lo hablaba, lo escribía, era un judío que tenía una tienda, y veía aquí precio había escrito la vidriera. Y bueno, ahora esto era la anécdota risueña, ¿no? Porque escribía como el tipo hablaba. Cuando Perón lo destina en el sur, la mayoría de todos los soldados que eran los reclutas que iban destinado al sur, eran la mayoría tehuelches, eran muchos mapuches, huracano, mapuche no existe, el que existe es el araucano, que era de la Araucaria chilena, que después vinieron y entraron en la Argentina, y entonces no sabían, no había forma de que la oficialidad y la suboficialidad entendiera el idioma de ellos, y tampoco había posibilidades de que los soldados entendieran las órdenes. Entonces Perón hizo un diccionario. Sí, yo lo tengo. La toponimia. Toponimia de la lengua araucano-castellano. Y lo hizo el general Perón eso. Sí. En ese momento era teniente primero. Sí, lo tenía, ese diccionario lo tenía mi padre y bueno, lo tengo yo. Que era la única manera de que podía entenderse, y para eso lo hizo. Claro. Porque los términos del tehuelche o del araucano eran muy diferentes la lengua con el castellano, entonces no había forma de... Y él hizo ese diccionario. Sí, hay uno que... Yo tengo otro que se llama La Pampa. Creo que La Pampa es el nombre. Y hay muchos pueblos de La Pampa, por ejemplo, en La Pampa está el pueblo Cachirulo, pero no es Cachirulo, es Cachiruló. Cachiruló. El Cachiló quiere decir médano, y Cachirú es como un cebollín que crecía en los médanos, que era comestible. Entonces Cachiruló es el médano de los Cachirú. Y yo soy de Catriló, que quiere decir médano cortado. Lo es... Catri es médano. Bueno, está... Y hay una cosa, todos los nombres de todas esas y después al lado de Catriló, ahí a 1 kilómetro más o menos, antes había una estación de ferrocarril muy grande que es en la línea que va de Bahía a Mendoza, que se llamaba Cayupán, que Cayupán creo que quiere decir tigre, algo de tigre o de puma, no me acuerdo. No, tiene que ser puma porque tigre es Nahuel. Sí.
perdón, en la lengua araucana, Sí. tigre es nahuel. Y bueno, había una estación, un taller de ferrocarriles muy grande que lo levantaron, no sé, yo ni había nacido. Y entonces se fue despoblando, quedaron alguna casa en alguna quinta, debe haber 2 o 3 casas. Entonces yo buscando en el diccionario vi Cayupán, entonces tiene la toponimia, ¿no? Y dice Cayupán, barrio norte de Catriló. ¡Ah, la pucha! Digo yo, qué grande que había sido Catriló. Tiene barrio norte y todo. En el pueblo mío hay un paisano que es muy... Cuéntele a la audiencia de qué pueblo es usted. Bueno, yo soy yo estaba entre Catriló y Lonquimay. Usted estaba en el barrio norte de En el barrio norte, sí. Y Lonquimay es un pueblo que tiene atrás de la vía 2 o 3 manzanas, entonces es muy chiquito atrás de la vía. El otro tendrá 10, no sé, 10 por 10, ¿no? De cuadras. Pero atrás de la vía hay 2 manzanas con 5 o 10 casas. Entonces, por ahí, ¿yo no lo viste fulano? Sí, está atrás de la vía. Y había un paisano de ahí del pueblo que es muy pícaro era, ¿viste? Y además de eso siempre mentía y se hacía el bruto para divertirse, pasarla bien, se quedaba serio, hacía una mentira y se quedaba serio. Y un día un camionero le dice, Pedro, dice, ¿no querés venir hasta Buenos Aires, me acompañás? Sí, vamos, dice, total, para conocer, y se vino. Por supuesto vino de sombrero, alpargata y cuchillo en la cintura, ¿no? Y entonces cuando volvió ahí a Lonquimay, uno le dice, ¿y qué tal, Pedro? ¿Te gustó Buenos Aires? Dice, no, que había sido grande atrás de la vía. Muy bien, así pasó el segmento histórico. Ello trajo algunos costumbrismos el ingeniero Leonardo Castañino. Vamos